Hola Leslie, muy buenos días. En unos minutitos empezamos. Vamos a esperar a ver si se conecta algún otro compañero tuyo y si no, damos inicio, ¿ok? Buenos días, profe. Sí, claro. Ya estamos por acá. Ok, pues bueno, vamos a iniciar con nuestra primera sesión como tal de la clase de legislación estratégica de los mercados. Bien, antes de iniciar como tal, me gustaría preguntarte. ¿Qué es lo que entiendes tú por esta conceptualización al mencionar acerca de lo que es la legislación estratégica de los mercados? Leslie. Pues me suena a derecho, Ok, a derecho. Ujú. a normas, Normas, ok. a estrategias, claro. Este, bueno, no son cualquier estrategia, se puede decir que son estrategias como específicas a los mercados. Ok, Y creo que ya. perfecto. Bien, muchas gracias, Leslie. Veo que en el aula también tenemos a Erika, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, muchísimas gracias, maestro Jorge. Bien, Erika, bueno, le preguntaba a tu compañera Leslie que, ¿qué entendía por esta conceptualización con respecto a lo que es legislación estratégica de los mercados? Ella me comentaba que entiende más que es una cuestión de derecho. ¿Tú qué entiendes por esta parte de legislación estratégica de los mercados? Ay, no sé si está prendido el micrófono. Sí, 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 te escucho muy bien. Ya. Eh, pues sí, algo como estudiar las diferentes, no quiero decir reglas, leyes que Ujú. existen en cada país para poder comerciar con ellos, entre ellos y con ellos. Ok, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Erika. Bueno, como tal, esta clase, pues, de hecho lo habíamos mencionado la sesión pasada, el día lunes. En cuestión de temario va quizás un poco similar en cuestión de algunos temas con respecto al otro curso. No obstante, aquí el punto más importante al respecto es que vamos a ir viendo esos temas, pero dándoles una connotación un poquito más administrativa. ¿Qué quiero decir con esta parte administrativa? Que en este caso, pues bueno, vamos a ir hablando, por ejemplo, de la parte de las exportaciones, de las importaciones. Ya entendemos cuál es su concepto, pero ahora vamos a irnos un poquito más a cómo se da este proceso
desde un punto administrativo, ¿no? ¿Qué se necesita para que se pueda dar una exportación, una importación y así darle ya esta contextualización que tiene con respecto a lo que es el tema general de este curso, ¿no? Al hablar de lo que es una legislación y cómo esas legislaciones pues nos ayudan a comercializar, no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, una gran parte, más bien, si no es que toda, hablamos de casi un poquito más del 80% del comercio o de lo que consumimos, pues tiene que ver en un gran porcentaje con elementos de comercialización, ¿no? Tanto, en este caso, internacional, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar con respecto a lo que es este tema, o lo que van a ser los temas, perdón. Yo no, profe. Ok, muchísimas gracias, Erika. No, profe. Ok, muchas gracias, Leslie. Bien, pues bueno, vamos a comenzar con esta parte de la legislación. Al hablar un poco de lo que es la legislación, bueno, primero debemos de hacer un énfasis en el aspecto comercial. Antes de adentrarnos y hablar de documentos, de elementos administrativos, debemos de ir hablando un poquito del contexto general que tiene, en este caso, eh, lo que es el comercio internacional, ¿no? En este caso podemos mencionar que pues el comercio internacional, pues bueno, es actualmente uno de los elementos más importantes económicamente hablando que tienen los países. ¿Por qué? Porque este elemento comercial va a brindar, pues ya sea elementos de una balanza económica deficitaria o una balanza comercial estable, ¿no? Va a depender mucho también de elementos políticos, obviamente, según la cuestión política en la cual se encuentre algún país o alguna región, va a determinar inclusive que ese país o región tenga una estabilidad económica. Esta estabilidad económica, obviamente, va a ser a través de esa comercialización que van a tener, pues, las regiones o países con las cuales se van a comercializar, ¿no? En este sentido, podemos mencionar que pues México tiene grandes beneficios desde el plano político, desde el plano diplomático, lo cual permite en este caso que pues la política que maneja, la política exterior que maneja México permite que sea muy amigable con las regiones de otro mundo. Es por eso que México es uno de los países con más tratados comerciales, perdón, firmados y permite que en este caso, pues bueno, los tratados en general nos brinden un acercamiento con otras regiones, con otros países y nos permitan comercializar con ellos, brindándoles ciertos beneficios, ¿no? Para ambos, tanto para que esa región reciba elementos comerciales, llámese en Medio Oriente, llámese en Asia, llámese en Europa, en general con los países con los cuales se pueda tener ¿cómo se llama? Este tratado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, lo que puedo mencionarles es que la legislación, los elementos, perdón, los tratados comerciales siempre van a brindar esta cercanía, ¿no? Y este elemento favorable para que pues se pueda comercializar. Veo que hay dos chicas en el salón, sí. Bueno, veo que es Erika y no sé quién más llegó por ahí, perdón. Buenos días, profesor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Perdón, ¿tu nombre? Es que desde aquí veo que pasó alguien, pero como traes cubrebocas no te identifico. Estefanía. Ah, Estefanía. Ok, muchísimas gracias, Estefanía. Estuvimos el curso pasado, ¿verdad? Sí. Ok, perdón que te haga dar tanta vuelta. Bien, estábamos comentando acerca de que existen, bueno, haciendo un intro de lo que es la legislación. Inclusive les preguntaba a tus compañeras qué era o qué entendían por este concepto de legislación. Habíamos mencionado que la parte de los tratados comerciales en este sentido va a brindar un elemento importante para que se pueda generar un elemento comercial, ¿no? Y mencionábamos que la parte comercial que tienen los estados o las regiones, al hablar de estados no me refiero a hablar de Puebla, de Veracruz, sino ya es hablar de un estado-nación, ¿ok? Por si hay algunas veces que menciono esta palabra de estado, siempre me voy a referir como un estado-nación. Este concepto es un poquito más desde el plano de lo que vienen siendo elementos políticos, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Ya si hablo de algún estado en específico, sí les haré mención, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Veracruz, en el estado de Puebla, pero si hablo de un concepto así nada más de estado, me refiero a lo que es el estado-nación, ¿ok? Bien, ahora mencionábamos en este caso el elemento del comercio internacional, pues bueno, ha traído grandes beneficios a las economías, sobre todo los países con los cuales se comercializa, y pues esto nos va a brindar un punto importante para eh, generar un intercambio comercial que se ve reflejado en un intercambio también monetario, ¿no? Actualmente el comercio internacional a lo largo del tiempo, pues bueno, ha evolucionado. Esto pues nos ha permitido que se vayan resolviendo ciertas dudas, ciertas discrepancias que se van dando conforme va evolucionando. ¿Alguna de ustedes eh, me podría dar así un ejemplo en concreto de cómo ha sido esta evolución desde un plano administrativo, desde que se conoce los primeros intercambios comerciales hasta la actualidad? No sé no sé si me di a entender, No, profe, creo que no. ¿no? Eh, Algunas de ustedes me podría decir cómo ha evolucionado el comercio internacional desde que tenemos noción de él hasta la actualidad en un plano administrativo. ¿Cuáles han sido esos cambios que dicen, ah, pues esto antes no existía y ahora sí existe esto? Desde un plano administrativo. Algo como hablando de lo que está cambiando de las aduanas y papel, ¿a eso se refiere? Sí, puede ser, o algo que saben que no existía antes, pero que ahora a fuerza lo tienes que hacer para poder generar un elemento de importación o de exportación. Pues creo que en sí esos procesos, ¿no? Ahora, antes eran demasiados papeles los que se tenían en la mano, digamos, y ahora todo es por medio de, pues, del internet y por medios electrónicos. Ok, muchas gracias, Erika. ¿Alguien más? También se vale por la forma en cómo va evolucionando la forma del embalaje y esas cosas. Ok, puede ser eso. Gracias, Leslie. Gracias. Bien, quizás, bueno, algo así más tangible
podemos mencionar, y sobre todo haciendo énfasis en esta parte de la discrepancia. ¿Qué es una discrepancia? En un plano legislativo. Es cuando, por ejemplo, existe una confusión, una parte que no se entiende. En el plano comercial ha habido una gran evolución en este aspecto y obviamente esto se ve reflejado en un plano también administrativo e inclusive político y legal. ¿Cuál es esto? Podemos hablar de los Incoterms. Los Incoterms es un elemento importante, más bien nacen con este preludio en el cual nosotros, pues bueno, antes se comercializaba quizás lo mismo que se comercializa ahora, pero a la hora de hacer una clasificación de la mercancía, un decir, ¿no? Lo que entendían los japoneses a la hora de exportar un producto, no se entendía en ese mismo concepto en México, ¿no? Un decir. Y esto hacía que a lo mejor para ellos, no sé, un decir, ¿no? Lo que nosotros entendemos como granos, frijoles, granos en general, pero si hablamos de algo en específico, por ejemplo, hablando de toneladas de frijol, ¿no? Nosotros entendemos que son los frijoles, ¿no? Como granos, pero quizás ellos les dan otra conceptualización y a ese concepto, ¿no? Que nosotros tenemos de los frijoles. Entonces, en ese aspecto, pues existían muchas confusiones a la hora de hacer los intercambios comerciales y pues bueno, esto pues generaba problemas no solamente entre el comprador y el vendedor, sino si esto ya lo llevamos a un plano más grande, pues a las negociaciones que podrían tener las naciones con los productos, ¿no? Por esa falta de comprensión de lo que viene siendo los productos, ¿no? Y es por eso que se generan lo que vienen siendo estos famosos manuales en los cuales mediante una clasificación arancelaria, pues ya lo que dice en ese elemento o fracción numérica va a ser lo mismo que entienden los japoneses, que entienden los ingleses, para que no existan esas discrepancias, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ha habido mucha evolución, ¿no? Y este es un ejemplo nada más muy en concreto, ¿no? Sobre todo en este aspecto. No sé si ya me di a entender un poco más. Sí, no. Ok, gracias. Bueno, entonces, en este plano, pues prácticamente el comercio pues ha evolucionado de manera drástica. En un inicio era un poquito más eh, rudimentario, si hablamos hasta en el plano administrativo, no se necesitaban tantos elementos eh, administrativos, válgase la redundancia. Ahora actualmente pues ya existe una legislación que nos permite eh, enviar o recibir mercancía bajo cierta documentación. Y bueno, para esto pues debe de haber una evolución en todos los aspectos, ¿no? Evolución en el plano inclusive de lo que vienen siendo los puertos, elementos de infraestructura, ¿no? Puertos, carreteras, también en lo que viene siendo la parte de em, la administración, el despacho de las mercancías, ¿no? Y bien, podemos mencionar que esta evolución pues ha traído en general que se dé una expansión de lo que vienen siendo las cadenas de valor comercial a nivel mundial, en las cuales pues bueno, vamos a tener diferentes elementos que nos van a permitir comercializar, ¿no? Por ejemplo, al hablar de este tipo de elementos, pues ha habido un incremento ahora sí que de, de elementos comerciales. Por ejemplo, si nosotros queremos enviar un producto en específico, debemos de visualizar antes si existe un tratado comercial
con el país al cual vayamos a exportar ese producto, sobre todo para tener beneficios administrativos que tienen que ver con la cuestión de la firma de un tratado, ya sea para que se visualice si un producto tiene un porcentaje más bajo en cuestión del pago de los aranceles, o en el mejor de los casos, que esté exento del pago del arancel, ¿no? Esto, pues bueno, nos va a brindar que nosotros vayamos conociendo el mercado y ver cuál es el punto, perdón, cuál es la región bajo las cuales vamos a tener quizás un beneficio económicamente hablando, al enviar un producto, ¿no? O inclusive si nosotros compramos ese producto, ¿no? Porque de la misma manera se paga un arancel para recibir algún insumo o algún producto, ¿no? Bien, en este tema que estamos iniciando vamos a tener algunas palabras claves que vamos a ir mencionando, como lo que viene siendo el hablar de lo que son las redes neuronales artificiales. Ahorita quizás eso suena pues, como un concepto más de medicina, pero se le puede dar una conceptualización un poquito más enfocada a la parte comercial. También vamos a hacer una mención de lo que es la cadena logística, el comercio internacional, las aduanas, los costos, los tiempos, el almacenaje y el transporte, ¿no? Que bueno, creo que es la lámina que está a continuación. Vamos en esta clase vamos a ir mencionando estas palabras claves, las cuales, pues bueno, tienen mucho que ver con lo que se refiere a la parte de la legislación en cuestión de los mercados. ¿Alguien que me pueda dar alguna pequeña definición, o más bien cómo podemos involucrar alguna de estas palabras o conceptos en lo que es la parte legislativa? ¿Nadie, chicas? Bueno, si no, continuamos, ¿ok? Bueno, habíamos mencionado que, bueno, la evolución que ha tenido el comercio internacional, pues ha hecho que gran parte del porcentaje comercial que tenemos a nivel mundial se realice bajo el régimen de un intercambio comercial internacional. Esto ha hecho que exista una evolución, no solamente, como les mencionaba, en la parte administrativa, sino también en la parte de infraestructura, lo cual nos va a permitir que nosotros podamos enviar o recibir productos. Aquí la cuestión más importante es que el producto pues llegue en el menor tiempo posible y sobre todo en buenas condiciones, ¿no? Al hablar de estas palabras claves, por ejemplo, si mencionamos este concepto de redes neuronales artificiales, va encaminado un poquito más al concepto, bueno, en general, quizás lo entendemos más como un concepto de salud por la parte neuronal. No obstante, si aterrizamos este concepto ya más en el plano comercial, nos vamos a concentrar más en cómo nosotros podemos enviar o recibir un producto durante todo el proceso, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, una red neuronal está conformada por un elemento principal y diferentes variantes. Digamos que de
ese elemento principal va a tener diferentes ramificaciones, donde del punto A se llega al centro y del centro se envía al punto B, ¿ok? Y así va a tener diferentes ramificaciones, en este caso con el concepto A y con el concepto B, para que así nosotros le demos esta connotación de red neuronal. ¿Y por qué artificial? Obviamente es artificial porque este concepto va más enfocado al término de salud. Ya para llevar esta conceptualización a otras áreas, a otras ciencias, se le da la connotación artificial, porque obviamente no vamos a hablar de las redes neuronales como tal, ¿no? Sino es ahora sí que todo el camino que debe de llevar en este sentido nuestro proceso logístico, ¿no? Podemos mencionar que para llegar del punto A al punto B debe de haber algunos puntos intermedios que nos hagan llevar a ese punto B, ¿no? Entonces a eso se refiere esta red neuronal, ¿no? En el cual, pues bueno, nosotros vamos a darle más sentido a este concepto de red neuronal. Hola Jacqueline, muy buenos días. Bien. Sí queda un poco más claro esto que les menciono, sobre todo en este aspecto de redes neuronales artificiales. Sí, profe. Ok, gracias Leslie. Bien, entonces esta red neuronal artificial nos va a generar en este concepto una cadena logística, ¿no? Esta cadena logística que va a tener diferentes pasos, ¿no? En el cual, una vez concretado cada uno de los pasos, como les mencionaba, para llegar del punto A al punto B, debe de pasar por diferentes elementos y pues esto al final se va a concretar como un elemento de comercio internacional, ¿no? Al final el comercio internacional integra todos estos conceptos que se van a mencionar a lo largo de estas sesiones, ¿no? Obviamente, un punto importante para que se dé la comercialización internacional van a ser las aduanas, ¿no? Las aduanas en este sentido van a dar este principio de legalidad de lo que vienen siendo el acceso a las mercancías, ¿no? Para que una mercancía o un producto tenga una estancia legal en el país, las aduanas nos van a generar este elemento de legalidad, ¿no? Tanto para que ingresen como para que salgan, ¿no? Y las aduanas pues eh, son a nivel internacional, ¿no? En las cuales pues bueno, se les va a dar un principio de que todo lo que se esté comercializando sea de forma legal y que no sean cuestiones de piratería. Sobre todo, pues, las aduanas les van a dar ese elemento de legalidad y para que una vez que estén en el país, pues estos productos, estas mercancías, pues estén cumpliendo con el pago de ciertos impuestos ya dentro del mismo para la comercialización del mismo, ¿no? Y con esto pues se le da lo que viene siendo la estancia legal de los productos, ¿no? Al hablar de costos, estos costos, pues bueno, este concepto de costos va enfocado más hacia lo que viene siendo lo que nos va a costar el enviar o recibir un producto, ¿no? Obviamente, en la parte del comercio internacional, entre más baratos sean los costos de comercialización, mucho mejor van a ser para el comprador. ¿Por qué? Porque esto pues se va a reflejar si es un producto que se va a comercializar dentro de un país, digamos que en este caso que es una compra B2B, en este caso es business to business, eh, es obviamente para que yo voy a comprar ciertos productos para comercializarlos en el país, ¿no? Entonces, obviamente requiero que ese costo de ese producto pues esté más bajo y que esté bajo y aparte que los costos
que voy a tener que pagar para que el producto entre al país, pues también sean los más bajos, obviamente, para que la remuneración pues se vea reflejada, ¿no? Entonces, en este aspecto, entre mejor sean los costos o más bajos, obviamente mucho mejor, ¿no? El tiempo. El tiempo en la parte comercial es un elemento vital, porque muchas veces existen, bueno, dependiendo del rubro, pero hay ciertos rubros comerciales que el tiempo, bueno, para todos es imprescindible, pero para algunas empresas es mucho más. ¿Por qué? Si hablamos, por ejemplo, del ramo automotriz, en este caso, bueno, ramo automotriz, ramo, ¿qué otro ramo? El de los electrodomésticos en México, más bien México se ha caracterizado por ser un país de manufactura en diferentes ramos. Los más importantes en este caso es el ramo automotriz, el ramo de los electrodomésticos o electrónica, hablemos de electrónica en general, y también ha tenido una gran importancia en la manufactura textil. En este caso, obviamente, pues al ser México un país, como lo acabo de mencionar, de manufactura, ¿qué quiere decir esto? El tiempo va a ser vital. ¿Por qué? En este caso, porque pues bueno, como somos un país de manufactura, requerimos de ciertos insumos para producir un producto final, ¿no? En el caso de México, pues si hablamos del ramo automotriz, entran millones de autopartes. Estas autopartes entran al país para consolidar un producto final, que en este caso va a ser un auto. Y si esto lo vemos reflejado en el tiempo, hablando desde el concepto de lo que es el comercio internacional, obviamente debemos de tener claro cuánto tiempo requerimos para que ciertas partes estén, es decir, desde Japón hasta México. En México, ¿por qué? Porque en México existen empresas japonesas. Si hablamos, por ejemplo, de Mazda, ¿no? Se envían miles de autopartes, o, perdón, millones de autopartes de diferentes puntos del mundo, de la India, de Japón, de Argentina, que al final van a consolidar ese auto. Entonces se debe de considerar el tiempo de envío, tanto de lo que es el proceso administrativo, el tiempo que va a estar esa mercancía en los recintos fiscalizados, el tiempo que va a tardar el navío de llegar del puerto A al puerto B, e inclusive también el tiempo que va a tardar de llegar del puerto B a las instalaciones donde se va a hacer esta manufactura, ¿no? Entonces, en este caso, el tiempo es un elemento vital, ¿no? En el comercio internacional y obviamente en la parte industrial, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque en este caso, si hablamos del sector automotriz, pues bueno, el sector automotriz pues es uno de las industrias que no para, o sea, está 24/7 trabajando. Y si en este caso llega a haber una falta de algún insumo, hablemos de lo que es el proceso de ensamblaje de un auto, en las cuales se van categorizando por diferentes puntos, ¿no? Está el área de troquelado, todas estas láminas, estos rollos de láminas que vemos, pasan por un troquelado en el cual se le da la forma de la autoparte, llámese una puerta, llámese un toldo, llámese un cofre. Entonces, de ahí se va armando poco a poco, pero si llegamos, nosotros somos una empresa que, que nos dedicamos a brindarle todos los circuitos a un automóvil. Obviamente, si nosotros como empresa no tenemos ese insumo ya listo para enviarlo, ¿y por qué no lo tenemos listo? Porque a lo mejor no contemplamos el tiempo de llegada de un producto en todo este proceso logístico. Obviamente, estamos hablando de millones de dólares de pérdida, ¿no?
Entonces, en este caso, el tiempo se vuelve un elemento súper, súper importante. No sé si me doy a entender con respecto a este punto del tiempo. Bueno, de ahí tenemos la parte del almacenaje. El almacenaje también es otro punto importante que debemos bueno, que se va a ir mencionando. Esto se va a dar más en el concepto del proceso en aduanas. ¿Por qué? Porque antes de que salga un producto o que llegue o que se introduzca un producto al país, pues debe de tener un proceso de almacenaje en el cual nosotros, bueno, si hablamos desde el punto de las aduanas, de los recintos fiscalizados, debemos de generar este almacenaje para verificar que la mercancía pues cumpla con toda la normativa pues legal, administrativa e inclusive en algunos casos hasta sanitaria, ¿no? Dependiendo mucho qué tipo de producto sea, ¿no? También debemos de contemplar en este concepto la parte del transporte, ¿no? Vamos a ir contemplando qué tipo de transporte se va a utilizar para movilizar la mercancía. Podemos utilizar un servicio multimodal, el cual nos permita tener variantes de transporte, ¿no? Ya sea un tractocamión, un navío o el elemento ferroviario, ¿no? Entonces, estos elementos o estas palabras claves las vamos a ir mencionando durante este curso y pues bueno, a raíz de esto, pues ya ir entendiendo cada uno de estos conceptos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? No, profe. Sí, muchas gracias. Allá en el salón, igual aquí Leslie. Bien, bueno, entonces, en este sentido, pues prácticamente eh, la evolución que ha tenido el comercio internacional, pues ha tenido un incremento totalmente importante, ¿no? Y para hablar de algunas características que va teniendo la economía, debemos de tomar en cuenta que para que podamos hablar de un proceso legislativo, debemos de hablar de un elemento evolutivo. ¿Por qué? Porque antes la parte legislativa, y al hablar ahorita de elementos legislativos, me refiero a todos estos procesos administrativos que se tienen actualmente, no existían. Sobre todo porque el elemento comercial entre las naciones, pues era, en primer lugar, bueno, si hablamos de cómo se da esta evolución comercial desde sus inicios, pues podemos hablar que esto se da desde la colonia, ¿no? Perdón, desde la época, sí, colonial. Y no me refiero únicamente de España con la Nueva España, del Reino de España con la Nueva España, sino de las diferentes potencias colonizadoras, ¿no? Podemos mencionar Alemania, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, todos esos países europeos que empezaron con este proceso de colonizaje en diferentes puntos del mundo. Por ejemplo, los ingleses que fueron conquistando diferentes regiones como Medio Oriente, el sudeste asiático. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en un principio se da en un plano político la parte de la colonización. Obviamente con este concepto político es, si lo vemos desde un concepto quizás histórico, el tener más territorios ocupados significaba tener más poder político a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se tenía una expansión territorial no solamente de la nación que ya habían creado desde un principio, sino que irse apoderando de diferentes territorios para tener
¿cómo se llama? Este poder político, ¿no? Esto que conlleva, obviamente, el ocupar territorios es también tener un abastecimiento desde un plano de insumos, y al hablar de este plano de insumos, pues también es hablar de un elemento comercial. ¿Por qué? Porque muchos elementos comerciales se llevaban de las regiones que eran conquistadas hacia Inglaterra. Hablo de este caso en específico, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra, que fue abarcando diferentes puntos, tanto en África, tanto en la región de Medio Oriente, tanto en la región de Sudáfrica, perdón, no, Sudáfrica, no, perdón, del sudeste asiático, se fue generando ¿cómo se llama? Esta ruta, ¿no? De colonial, que después también se le da una connotación comercial. Por ejemplo, cuando se abarcaron los territorios asiáticos, sobre todo en lo que hoy se conoce como China y actualmente es Hong Kong. Hong Kong fue una parte colonizada por los ingleses, la cual sirvió como una ruta comercial muy importante, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que esta ruta comercial permitió que muchos productos de la región del sudeste asiático se enviaran hacia, hacia Inglaterra, y muchos productos de Inglaterra se enviaran hacia Hong Kong, ¿no? O al sudeste asiático. Por ejemplo, la porcelana se enviaba de Hong Kong hacia, ¿cómo se llama? Hacia Inglaterra. A un producto que se enviaba de Inglaterra hacia lo que vendría siendo Hong Kong era el té. Ya sabemos que los ingleses son eh, muy, ¿cómo se llama? Consumistas de este producto, lo han hecho muy propio, ¿no? Entonces, en este sentido, inclusive la ruta comercial fue tan importante, no solamente de estos productos, sino de diferentes, ¿no? Por ejemplo, se enviaban telas, se enviaban sedas de la región asiática hacia Inglaterra, se enviaban muchos productos, inclusive hubo algún punto en el cual se empezaba a mandar este opio desde el sudeste asiático, perdón, de la región de Hong Kong hacia lo que vendría siendo estas regiones de Inglaterra, ¿no? Entonces, se vuelve una ruta comercial. E inclusive si lo ven y lo buscan en Google, se estableció la famosa ruta de la seda. No sé si han escuchado de ella, No, ¿no? Bueno, la ruta de la seda en este sentido es una ruta meramente comercial. Tuvo gran importancia porque fue una ruta que se dio entre lo que es en este caso el sudeste asiático, específicamente esta región de Hong Kong, hacia la región de norte de Europa, para llegar hacia lo que vendría, hacia lo que es Inglaterra, ¿no? Se comercializaba mucho producto. En un inicio, pues esta ruta de la seda contemplaba una ruta, ¿cómo lo podemos mencionar? Marítima, e inclusive también se consolidó como una ruta después terrestre. Inclusive actualmente hay un tren que cruza prácticamente todo lo que es la región china y va cruzando diferentes países de Asia Central, de lo que viene siendo Medio Oriente, para después incursionar hacia lo que es la región de Europa, ¿no? Y esto, pues bueno, esto fue evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo. Obviamente esta red ferroviaria antes no existía, y, pero en un inicio la ruta inicialmente de la seda se daba a través de un concepto comercial marítimo, ¿no? Y bueno, ¿por qué les menciono todo este concepto histórico de Inglaterra con, ¿cómo se llama? Con Hong Kong? Porque
desde este punto prácticamente la comercialización ya existía. Ahora, si esto lo vemos desde un plano legislativo y cómo se ha evolucionado, es porque antes como tal, pues si se dan cuenta, nada más les hablo de un país, de una región o de un imperio, ¿no? El imperio inglés. Obviamente la comercialización únicamente se daba con este país, entre este país más bien, ¿no? Se transportaba productos de Inglaterra al sudeste asiático y del sudeste asiático a Inglaterra, ¿no? Entonces, esta evolución eh, permitió que en un inicio sí se establecieran las aduanas, pero únicamente para un control de cuánto se enviaba de productos, cuánto salía, pero sin tantas restricciones administrativas en cuestión de papeles. Inclusive en esa época hablar de un Incoterm pues era prácticamente nulo, ¿no? O sea, porque pues la comercialización era entre ese mismo país, ¿no? Entonces, si llevamos este concepto que les estoy mencionando a la actualidad, pues ya es totalmente obsoleto, ¿no? Porque actualmente pues ya, si hablamos de estas dos regiones del mundo, tanto Hong Kong no solo comercializa con Inglaterra y tampoco Inglaterra solo comercializa con Hong Kong, ¿no? Entonces, este, este proceso pues ha evolucionado, ha generado inclusive que la evolución comercial genere o cree instituciones a nivel internacional, a nivel nacional, que regulen el comercio, ¿no? Internacional, ¿no? Bajo los cuales se va a tener una armonía de comercialización, ¿no? Que no existan elementos de abuso, inclusive desde el plano comercial, porque pues es algo también que se daba en este sentido en épocas coloniales. Actualmente pues ya eso está más controlado con estas instituciones internacionales y nacionales. Entonces pues bueno, esto nos va a permitir que tengamos una mayor amplitud en el sentido comercial, ¿ok? No sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a este concepto histórico que les acabo de mencionar, No, profe. ¿no? Bueno, entonces, si hablamos de esta evolución, pues podemos mencionar que inclusive México ha tenido un gran eh, crecimiento, sobre todo porque en un principio, pues la política exterior que tiene México es de principios de buena voluntad, principios de un comercio equitativo, en el cual, pues bueno, los tratados comerciales van a permitir que eh, se dé un intercambio no solamente comercial, sino político, educativo, cultural, pero aquí en este caso lo que más nos importa es el plano comercial, y que en este caso se generen mercados comunes. Estos mercados comunes que van a permitir que las mercancías de un país a otro pues pasen de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México con el ya extinto Telecán, bueno, se pretendía que, bueno, se pretendía que con este tratado el proceso de entrada y salida de las mercancías, sobre todo en la parte de la zona fronteriza, fuese más rápido, ¿no? Que no existiese tanto proceso administrativo, o inclusive en los recintos fiscalizados se despachara igual de forma oportuna, ¿no? Esto, bueno, con el fin de que los productos llegaran más rápido hacia esa región o viceversa, ¿no? Y se introdujeran al país de forma más rápida, ¿no? Entonces, en este caso, los mercados, los tratados comerciales van a generar mercados comunes que hagan que el proceso administrativo sea más rápido,
también tengan algunos beneficios en el en el pago de los impuestos, o sea, aranceles, y bueno, que, que todo esté más armonioso en la parte comercial, ¿no? Y al final esto nos permita que exista un mayor incremento en en el plano comercial, ¿ok? Bueno, veo que son ya casi para finalizar la hora, faltan 4 minutitos. Vamos a dejarlo hasta acá para esta sesión y les voy a pedir de favor que me investiguen acerca de lo que es la ruta de la seda, para que vayamos en este caso ya teniendo este concepto más claro. Quiero que me investiguen acerca de lo que es la ruta de la seda. En algunas sesiones, bueno, esto lo voy a mencionar de manera rápida. Quiero que me lo escriban en su libreta. ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a subir la evidencia. Ahorita voy a abrir un foro para que ustedes ahí, pues le tomen una foto a a su tarea y ya, una vez que toman la foto, pero lo escriben, perdón, le toman la foto y lo suben a un foro que voy a abrir para que ahí esté en este caso, su primera tarea. La tarea va a estar, bueno, digamos que van a tener fecha límite para subirla el día, hoy que día es miércoles, para el día viernes, ¿ok? Viernes hasta las 11:59, es la fecha límite para que la suban. O sea, la pueden subir después, pero obviamente si pasa de esa hora, ya el porcentaje va a disminuir, ¿no? Por cierto, no les hablé de esa parte de los porcentajes, lo vamos a retomar la siguiente clase, pero digamos que después de esa hora o después del viernes pueden seguir subiendo sus tareas, obviamente los porcentajes pueden disminuir, ¿no? O más bien, disminuyen. Entonces la voy a habilitar y con esto quedaría nuestra primera tarea de este curso, ¿ok? Sí, profe. Bien, pues muchísimas gracias y que tengan excelente día, perdón, no es inicio de semana, excelente día. Gracias, profe, igual. Hasta luego.